nombre es Maricoeli Perfetti, estudiante de la licenciatura en Psicología de la Universidad de Yacambú, y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el bullying. Se dice que el bullying, esa palabra, es sinónimo de acoso, que es cuando el agresor utiliza a la víctima para amedrentarla y para hacerla vulnerable ante diversas situaciones, actuando de una manera negativa sobre él. Se dice que existen diferentes tipos de bullying. El primero es el bullying en cuanto a la sexualidad. Cuando hablamos de esto nos referimos a cuando la persona es sometida a algún acoso sexual. También hablamos sobre el bullying en cuanto a la exclusión social, que es cuando el individuo es simplemente aislado de los otros miembros de la sociedad. También se habla sobre el bullying verbal, que es cuando existen agresiones verbales, como por ejemplo malas palabras e insultos que hacen que la víctima tenga consecuencias negativas. También existe el bullying psicológico, que son palabras que agreden psicológicamente al individuo, insultos que de una manera u otra trabajan de manera negativa en el mismo. El bullying escolar, que es del que más se habla porque es donde más acontece este tipo de acontecimientos. Se dice que también es muy visto en los niños y en los adolescentes, generalmente en los varones. Existe actualmente un tipo de bullying que es el bullying cibernético, que es cuando los niños utilizan todas esas herramientas de la comunicación social como el Facebook, el WhatsApp, para de una u otra manera interferir de manera negativa en otras personas. También existe el bullying físico, que es cuando se llega a la agresión física, a los golpes, a los moretones, cuando ya existe una consecuencia física en el individuo. Cuando hablamos de consecuencias nos referimos a todas aquellas patologías psicológicas y físicas que puede llegar a tener un niño o un adolescente que es vulnerable en cuanto a sus otros compañeros y ha sido víctima de bullying, como por ejemplo el miedo, temblor cuando llega al sitio donde es agredido con frecuencia, sentimientos de inutilidad, aislamiento, agresividad de parte de la persona que está siendo víctima del bullying. También el individuo empieza a presentar baja autoestima, desinterés para ir a las clases. Otra de las consecuencias es la ansiedad, los pensamientos suicidas, que es cuando el individuo que está siendo víctima del bullying prefiere morir a seguir siendo sometido a este tipo de acontecimientos. Generalmente el niño, el adolescente o la persona que está siendo víctima del bullying se mantiene una actitud agresiva. De ahí deriva la importancia de tanto los profesores como los padres tener una buena comunicación con los hijos y, en caso de ser el profesor, una buena relación alumno-profesor. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a captar de una manera más rápida la situación y evitar que sucedan consecuencias severas. Es importante señalar que tanto los padres como los profesores juegan un papel sumamente fundamental en la prevención de lo que es el bullying. Por ejemplo, en las escuelas, ¿qué puede pasar en las escuelas para evitar? ¿Qué podemos hacer nosotros para que este tipo de acontecimientos no sucedan? La profesora debe tener un dominio de grupo, debe haber una vigilancia en todas las áreas de las escuelas, debido a que el agresor va a buscar a la víctima en los pasillos, en el comedor, en el baño, en sitios donde sea vulnerable para el individuo y que exista la oportunidad para ese agresor. Deben existir charlas también para incentivar la tolerancia y la armonía entre los niños, entre los adolescentes. También es importante este tipo de charlas para los padres, para que ellos también se capaciten en cuanto a saber cuándo su hijo es agresor o cuando su hijo está siendo víctima de este tipo de agresiones. Es importante también la comunicación de los padres, que las escuelas estén abiertas a las críticas de los alumnos cuando los alumnos le lleguen con una queja de este tipo. También cuando
cuando el padre se dé cuenta que el hijo es el agresor, darle a entender a ese hijo, no con violencia, que está siendo errada su actitud, y fomentar el amor entre el padre y el hijo. Y si el hijo es el que está siendo la víctima, pues dirigirse inmediatamente a la escuela, buscar un grupo de apoyo, hablar con su hijo, no fomentar en el hijo que actúe también con agresión, sino más bien tratar de canalizar lo mejor posible la situación. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por el día de hoy.